Y ahora sí. Entonces, como les comentaba, caminos es la opción, ¿ya? En particular, nosotros tenemos distintos caminos o trayectorias por la cual nosotros podemos atacar este límite, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos elegir un camino que, bueno, en particular camino es, por ejemplo, valga la redundancia, es por ir por un camino o, bueno, una trayectoria distinta a la cual nos la están proponiendo en el mismo límite, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un camino podría ser, ok, yo quiero que X sea cero. Entonces, usando caminos, tenemos lo siguiente. Si X vale cero. Entonces, si se dan cuenta, si X vale cero, entonces nosotros directamente ya no estaríamos dependiendo de dos variables, solamente estaríamos dependiendo de una que es obviamente la que es distinta de cero, que en este caso sería y, ¿ya? Entonces, en este caso particular, el límite cambiaría. Entonces ya no sería un límite de dos variables directamente, sino que sería un límite univariado, donde y va hacia el cero, y el argumento, que es esta función, es exactamente igual, pero en vez de x es un cero, ¿ok? Entonces sería algo como cero cuadrado por i al cuadrado partido cero a la cuarta más i a la cuarta. ¿Ok? Entonces pregunto para ustedes, ¿este límite cuánto sería? Ese límite sería cero, ¿cierto? Gracias, Cristóbal. Y súper. Entonces este límite es cero solamente. Entonces aquí es donde viene la utilidad de poder utilizar caminos y en particular, cuando nosotros queremos verificar la existencia, se debe cumplir el teorema de la unicidad, que es básicamente todos los caminos deben dar exactamente el mismo resultado. ¿Ok? Entonces, si yo me voy por cualquier camino y ese límite existe, entonces cualquier camino me debe dar el mismo valor. Ya sea x igual a cero, y igual a cero, x igual a y, x igual a y cuadrado, x igual a seno de y, no sé, cualquier cosita que a ustedes se les ocurra ese límite debe existir y además debe ser lo mismo que nos acaba de dar. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería más o menos la estrategia de decir, ok, si quiero que se cumpla el teorema de la unicidad, perdón, todos los caminos me deberían dar cero, ¿cierto? Y si algún camino no me da cero, entonces puedo concluir que el límite no existe. ¿Ok? ¿Qué les parece eso? ¿Están de acuerdo? Lo vieron con el profe, ¿cierto? Buenísimo. Ya, súper. Entonces, así pregunta. ¿Se acuerdan? Perdón, no es que se acuerden. ¿Qué límite ustedes ven que podría hacer explotar? ¿A qué me refiero con hacer explotar? Que no sea cero. ¿Ven algunos rápido así? Porque si hacemos y igual a cero, nos daría cero. Y ahí, como dice Cristóbal, x distinto de cero, y igual a x o x igual a y, ahí da lo mismo, obviamente. Entonces, si y vale x, nosotros tendríamos el siguiente límite, que en este caso, como vale la redundancia, y vale x, entonces tenemos el límite univariado de x cuando tiende a cero de lo que sería x al cuadrado por x al cuadrado partido x a la cuarta más x a la cuarta. Que nosotros resolvemos esto a través de términos semejantes. Podemos ver que esto nos da x a la cuarta partido en 2x a la cuarta, pudiendo así simplificar las x's y resultando un medio. ¿Qué significa esto? Como por un camino me dio un resultado distinto de cero, podemos concluir directamente que el límite no existe. Cuéntenme qué tal con eso. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? Esta es la idea de aplicar caminos, ¿ok? Es básicamente probar distintas funciones para poder hacer explotar el límite. Así que eso, ahora sí los dejo de hablar. Cuéntenme qué tal, ¿todo bien? Sin ningún problema. Ya, buenísimo, súper, súper. ¿Los demás todo bien? ¿Sí? ¿Alguien que no sepa nada? Está súper bien, lo podemos conversar de nuevo, no hay problema. Entonces, Ok,
Dígame. buscar cualquier cosa donde falla, ¿no? Exacto, Y sí, esa es la idea. encontrar que Sí, igual falla, ahí ya. ahí es súper importante mencionar lo que dije desde un principio, que esto nos sirve única y exclusivamente cuando queremos tener un candidato al límite o queremos hacer que el límite o probar que el límite no existe, ¿ya? Es la única utilidad que nos da probar caminos. No podemos probar la existencia de un límite con caminos, sino ahí que tenemos que usar una herramienta más poderosa, ¿ya? Pero sí, es básicamente probar y si existe tenemos que aplicar algo más. Y si alguno nos da distinto, entonces no existe y todos somos felices. ¿Ya? Esa es la idea. Es bastante sencillo esta primera parte de caminos, ya que como les digo, es solamente ir probando, probando y ver si es que explota y así podemos concluir algo interesante. ¿Ya? Así que ojo con eso. Ahí cualquier cosita la podemos ver de nuevo, pero voy a avanzar con el siguiente, que sería la letra B. Entonces nosotros ahora queremos verificar si es que este límite, bueno, de tres variables, existe, no existe y su valor. Ya, ahora ahí está. Cuénteme, gentecita, ¿qué opinan de este límite? ¿Cómo lo harían? ¿Cómo empiezan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Está difícil? ¿Está bien? ¿Ya lo hicieron? ¿No saben cómo empezar? Todas las respuestas son válidas. ¿Ya? ¿Ok? ¿Qué caminos? Bueno, si yo aplicara caminos, ¿qué valores de límite obtendría en este caso? Cero para todo, ¿cierto? Entonces, ¿qué haríamos en ese caso? ¿Qué podríamos hacer ahora? Si en la mayoría, o bueno, sí, no podemos decir todos, ya que no lo hemos probado todos, pero en la mayoría de caminos nos da cero. ¿Qué hacemos entonces? Cuando estén parados en este tipo de situaciones, gente, lo ideal sería, o bueno, más que lo ideal, el camino a seguir es aplicar teorema de sándwich, ¿ok? Teorema del sándwich, perdón. ¿A qué me refiero con esto? Es básicamente acotar, ¿ya? Entonces, primer paso para poder encontrar o aplicar en realidad este teorema del sándwich, denme un segundito, lo voy a anotar por acá. Lo que yo quiero hacer con este teorema es básicamente, yo tengo el valor absoluto de una resta entre mi función menos un candidato al límite, y esto debe ser acotado por una función g, ¿ok? Entonces, sí, entonces, ¿qué es lo que debe ocurrir realmente? Que el límite de x cuando tiende a un valor, bueno, en específico, puede ser a, por ejemplo, de g de x, es en este caso cero. Entonces, esto implica que el límite de x cuando tiende a de f de x es este valor L que teníamos desde un principio. ¿Ya? Ahora lo vamos a ver más aplicado directamente, pero es básicamente eso. ¿Qué quiero hacer? Acotar. ¿Ya? Entonces, acotar es encontrar una función más grande que esta que ya tengo acá. Entonces, en este caso, bueno, si probamos muchos caminos y todos nos dan lo mismo, no queda otra que aplicar sándwich. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si x vale cero, entonces tendríamos el límite de iz cuando tienden al 0, 0,
de lo que sería cero por i al cuadrado por z al cuadrado, todo esto partido en cero a la cuarta, más i a la cuarta, más z a la cuarta va a ser igual a cero. ¿Ok? Entonces, asumiendo que probamos todos los otros caminos potenciales que podríamos hacer, vamos a aplicar sándwich. ¿Ok? Entonces, si aplicamos sándwich, ¿qué es lo que vamos a tener por acá? Esto va a ser el valor absoluto de nuestra función, que va a ser x al cuadrado y al cuadrado z al cuadrado, partido en x a la cuarta, más y a la cuarta, más z a la cuarta, menos este candidato al límite que acabamos de obtener, que es cero, que esto es el L, ¿ok? Menos cero en valor absoluto, obviamente, debe ser menor o igual a algo, ¿ok? Entonces esta es la idea. Denme un segundito y así, súper. Esta es la idea, ¿ya? ¿Qué es lo que podríamos hacer antes de empezar a acotar y encontrar una función más grande? Podríamos directamente hacer este pequeño paso intermedio, que es quitar el valor absoluto, ¿ya? ¿Por qué nosotros podríamos quitar el valor absoluto? Porque tenemos solamente, bueno, funciones, bueno, variables que están elevadas a un exponente par, ¿ok? Entonces directamente podemos trabajarlo de esta manera. Así, todo esto menor o igual a algo, ¿ok? Entonces los dejo, cuéntenme. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Queremos acotar esto. ¿Cómo se les ocurre a ustedes que lo podríamos acotar? Ya, súper. ¿Cuál podríamos usar ahí, Cristóbal? ¿Alguna que se te venga a la mente? ¿Alguna idea ahora, gentecita? La de Jung, ok. Dame un segundito. Ok. ¿Alguna otra idea, gentecita? ¿Todo bien? ¿Qué opinan de esto? No, estoy perdido. Ok, ok, tranqui, tranqui, no te preocupes. Mira, aquí la idea de acotar es que podemos usar varias propiedades que ya, bueno, que ya se conocen, ¿ok? Una de las más conocidas, que es la que, bueno, igualmente se suele usar mucho, es esta, mira. Imagina lo siguiente, lo voy a anotar con este colorcito naranja. Imagina lo siguiente, Benja, y todos también. Yo tengo, por ejemplo, o más que tener, yo sé que x menos y al cuadrado es mayor o igual a cero, ¿cierto? Cualquier número o, disculpen, cualquier variable que esté elevada al cuadrado es sí o sí mayor o igual a cero, ¿cierto? Entonces nosotros podemos partir de esto. De esa forma, si nosotros desarrollamos este cuadrado de binomio, podemos ver que nos da el siguiente resultado y así, atento acá, si nosotros lo reorganizamos, podemos llegar a que x al cuadrado más y al cuadrado es mayor o igual a 2xy. ¿Cachai? Entonces, si te das cuenta, ya estamos como haciendo lo que nos piden, estamos acotando, estamos encontrando una función que es mayor que otra, ¿ok? Si bien nos sirve bastante, hay que usarla con cuidado, ya que depende de lo que queramos hacer. ¿Cómo nosotros vamos a acotar? ¿Ya? También nosotros esta misma la podríamos trabajar de una manera distinta y, por ejemplo, dividiendo por 2, podemos apreciar que esto nos quedaría de la siguiente forma.
¿Cachai? Entonces, esta es una opción. Podemos utilizar esta desigualdad para poder acotar esta función, ¿ya? Hay otra bastante interesante también que me gusta bastante, que no se suele usar mucho, que es la siguiente. Imaginen esto. Si yo tengo, por ejemplo, lo siguiente, tenemos x al cuadrado partido en x al cuadrado más algo que sí o sí es positivo, que sería la siguiente fracción. Esto sí o sí va a ser menor o igual a uno. ¿Ok? Si yo tengo algo positivo en el numerador y tengo lo mismo positivo en el denominador y además en el denominador le sumo otra cosita por cualquier cosa que sea, pero debe ser un numerito positivo, espero se pueda apreciar ahí, esto sí o sí va a ser menor o igual a uno. Es como, por ejemplo, algo partido en algo más algo positivo. Eso es todo. Esto sí o sí es menor o igual a uno. ¿Ok? Entonces, gentecita, todos este tipo de desigualdades, que obviamente existen muchas más, pero estas son un par de las que yo uso siempre en realidad, podemos trabajarlas para poder lograr esto, poder acotar esta función, ¿ya? Entonces, ahora, déjenme bajar esto. Ahora es cuando entramos a especificar qué es lo que vamos a hacer. Nosotros tenemos dos opciones, ¿ok? Si queremos encontrar una función que sea más grande que esta que pueden ver acá, primero, ¿qué es lo que debería hacer? Agrandar el numerador o achicar el denominador. ¿Están de acuerdo con eso? Si yo quiero algo más grande, debería agrandar el numerador o achicar el denominador. ¿Qué opinan de eso? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Ya? ¿Súper? ¿Los demás sí? ¿Se entiende? Si yo quiero algo más grande, tengo esas dos opciones. Entonces, teniendo eso en mente, yo debo agrandar el numerador o achicar el denominador. ¿Qué se les ocurre a ustedes que podríamos hacer? Hay varias opciones, ¿cierto? Pero en este caso les voy a mostrar una que utilizando estas dos propiedades que teníamos anteriormente, ¿ya? Entonces, imaginen lo siguiente. Yo voy a, en primer lugar, dejar el z afuera. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a dejar el z afuerita, algo así, y esto va a estar multiplicando a todo este paréntesis gigante. Todo esto partido en y cuadrado z cuadrado de esta forma, ¿ya? Si se dan cuenta, tenemos la siguiente función, perdón, era xy. Ahí me fui un poquito en la bola. Ahí sí, era xy cuadrado, ¿ya? Entonces, imaginen, yo tengo esto, ¿ok? La pregunta es, ya, pero ¿por qué yo querría hacer eso? Si se dan cuenta ahora y nos devolvemos un poquito a lo que estamos viendo con anterioridad, podemos apreciar que hay algo como bastante parecido, ¿o no? Respecto a lo que tenemos en las desigualdades. Si se dan cuenta, en este numerador yo tengo un xy al cuadrado, ¿ok? No se preocupen del cuadrado, eso ya lo vamos a ver ahora. Y si se dan cuenta, si subimos un poquito, tenemos exactamente casi lo mismo en esta desigualdad, donde tenemos que x por y es menor o igual a un medio por x cuadrado más y al cuadrado. Entonces, si se dan cuenta, si yo reemplazara este xy, imaginen que está sin cuadrado, por esto, ¿qué estoy haciendo? Estoy agrandando el numerador. Entonces, estoy cumpliendo con lo que le acabo de comentar. Disculpen. Lo que le acabo de comentar hace un momentito, ¿cierto? ¿Cuál es el tema? Que ustedes se preguntarán, oye, pero está el cuadrado. ¿Qué hago en ese caso? No hay problema. Nosotros todas estas propiedades que podemos ver acá, nosotros las podemos modificar a conveniencia, obviamente teniendo en cuenta todas las precauciones posibles, que esto debe tener sentido, ¿ya? Entonces, imaginen lo siguiente, si yo ahora, en vez de partir con un x menos y al cuadrado, parto con un x al cuadrado menos un y al cuadrado, todo esto mayor o igual a cero, podemos apreciar que ahora nos va a quedar lo siguiente. El primero al cuadrado sería x a la cuarta menos 2x al cuadrado
por y al cuadrado más un y a la cuarta y todo esto mayor o igual a cero. Si se dan cuenta, es exactamente lo mismo y cumple la misma lógica. Ahora, saltándome unos pasitos, podemos ver que esto equivale a un medio por x a la cuarta más y a la cuarta mayor o igual a x al cuadrado por y al cuadrado. Y tenemos exactamente la primera desigualdad que utilizaremos para este ejercicio, que si se dan cuenta es lo mismo. ¿Nosotros qué haremos? Vamos a reemplazar este x al cuadrado por y al cuadrado por este término que pueden ver acá, que nosotros sabemos que es más grande y estamos cumpliendo con lo que nos pide el teorema del sándwich. De esa forma, esto nos quedaría, que esto es menor o igual a z cuadrado por en este caso, vamos a dejar el un medio afuera. O bueno, depende de ustedes, igual como lo quieran ver. Pero sería algo como un medio por x a la cuarta por y a la cuarta, perdón, más de esa forma. Y todo esto dividido en x a la cuarta más y a la cuarta más z a la cuarta. Y el un medio lo vamos a dejar afuera. Algo así, ¿cierto? Ahí sí. Cuéntenme qué opinan de esto. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Se entendió? Y se entendió. Ya, buenísimo, buenísimo. Muchas gracias, muchas Pero, gracias. una consulta independiente Pregunten. de que, pues, por ejemplo, ahí el x con el y se está multiplicando, ¿Ok? x cuadrado y cuadrado, ¿se puede hacer de igual forma eso que se esté restando para poder hacer la desigualdad? Espérame, espérame. ¿Me lo Cambiando, podrías repetir? Ahí no te entendí tanto, Benja. por ejemplo, donde está ahí el x cuadrado y cuadrado, Y espérame, donde espérame. está, ¿Acá? no, donde está en azul, Aquí. donde está ahí, lo original. Ya, este de aquí. Eh, para hacer la desigualdad da lo mismo si es que eso se está multiplicando, luego que está en azul, Claro, se puede hacer igual forma con eh, una resta. es una buena pregunta, pero ahí depende. ¿Ok? Porque, por ejemplo, si tú tienes exactamente el mismo término que puedes ver acá, puedes aplicarla sin ningún problema a la desigualdad. ¿Ok? En ese Mm, sentido, ¿estás de acuerdo con eso? Sí. sí, El tema es que, por ejemplo, si tú quisieras pasar de esto a esto, tendrías también que tener exactamente el mismo término. Por ejemplo, tener en el numerador el un medio por aquí a la cuarta más a la cuarta, así como acá. ¿Cachai? Si te das cuenta, tienes ese término y tú lo podrías cambiar por esto. El tema está en que si tú, bueno, imagínate que lo hiciste nomás, tienes que comprobar que siga lo que yo comenté desde un principio, que tiene que agrandar el numerador o achicarlo, porque siempre hay que conseguir una función más grande que la anterior. ¿Cachai? ah, ya, sí, sí, entiendo. Entonces, bueno, eso. Ahí cualquier cosita me preguntas de nuevo, no hay problema. Vale, Así, gracias. cuéntenme ahora, estamos aquí. ¿Cómo lo harían ustedes ahora? Eh, Mi recomendación igual es, aprovechando que acabamos de mostrar otra desigualdad bastante interesante, que es esta que pueden ver acá, ¿ustedes creen que podríamos utilizarla? Los voy a hacer vínculo. ¿Ustedes creen que sirve esta desigualdad? Sí, sí sirve porque es lo mismo del ordenador, solamente que se Sí sirve, está ¿cierto? sumando, sí. Buenísimo, Me buenísimo. acuerdo que el profe había dado un ejemplo similar con con esa propiedad que dijiste del, acá el profe la entregó como AB, Ajá, menor que un medio, lo mismo que pusiste, ya, y buenísimo. esa desigualdad, Súper, y súper. después de hacer todo, lo evalúa el límite, al tiro. Sí, ya, bacán, súper. Buenísimo, buenísimo. Eso es súper bueno. Así, aprovechándonos de esa desigualdad, si se dan cuenta, nosotros tenemos algo, algo, más en el denominador, algo que sabemos que sí o sí es positivo. De esa forma, esto que pueden ver acá es directamente menor o igual a uno. Así que nos queda z cuadrado partido en 2. Una vez que ya llegamos a la función, ¿qué podemos hacer? Calcular el límite. O más que podemos hacer, el paso siguiente sería calcularle el límite.
Si calculamos su límite, tenemos que esto sería el límite de z, en este caso, cuando tiende a cero, de z al cuadrado partido en 2. ¿Y este límite cuánto da, gentecita? Pero, Da cero, ¿cierto? Súper. Entonces, ¿qué significa esto? Como este límite existe y además es cero, ¿qué podemos concluir? Por lo tanto, el límite de, en este caso, era x cuadrado y cuadrado z cuadrado partido en x a la cuarta más y a la cuarta más z a la cuarta, cuando x y z tienden al cero, 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 existe y vale cero. O bueno, más que vale y su resultado es cero, de esa forma. ¿Ok? Entonces cuéntame, ¿todo bien hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? sí, todo bien. Ya, buenísimo. Súper, súper. Disculpa, Dime, dime. ¿podría volver a explicar justo el punto en el que usaste la propiedad? ¿Te refieres a esta de acá? Sí, justo ahí. Ya, súper. Mira, lo que pasa es que todo este tipo de desigualdades las podemos utilizar a conveniencia. ¿Ya? Entonces, ¿qué era lo que yo explicaba desde un principio? Que tenemos esta desigualdad. ¿Ok? Entonces nosotros podemos directamente, bueno, no es directamente lo que solemos usar así como desigualdad, así como esto que pueden ver acá, o en realidad sí, depende de cómo lo quieran ver ustedes, ya que es como hay un numerito, o sea, se ve un poco raro, ¿ok? Pero cumple exactamente la misma lógica. Si se dan cuenta, yo tengo algo que es menor a otra cosa, entonces lo puedo utilizar al revés, puedo pasar de uno al otro, del otro al otro, y así. ¿Cuál es el sentido de aplicar esto? Lo voy a aplicar con numeritos, ¿ya? Disculpen. Imaginen lo siguiente. Si yo, por ejemplo, tengo, no sé, 2 partido en 2, ¿esto cuánto vale? Uno. Entonces, si ahora yo, por ejemplo, tengo 2 partido en el mismo 2 más algo que es, por ejemplo, 0,00000000000 y muchísimos ceros hasta el uno, podemos apreciar que sí o sí el denominador va a ser mayor estricto que el numerador. Entonces, si esto que acabo de mencionar sucede, entonces la fracción resultante sí o sí es menor o igual a 1. Entonces, ¿qué es lo que yo debo tener? Debo tener algo dividido en algo más otra cosa que sí o sí es positiva. ¿Ok? No sé si ahí te quedó más claro. Creo que me habló Byron o Benjamín Mena. No, ¿alguno de los dos? No era yo, Ah, pero igual perdón. no, sí, ahora sí caché. Muchas Perdón, gracias. Cristóbal. No, Discúlpame. no se preocupen. Súper. Ahí sí te quedó más claro. Bacán, bacán. Ya, si no hay más dudas, pasemos al siguiente. Entonces tenemos esto de acá. Así, otro control, perdón, otra pregunta que salió en un control pasado, ¿ok? Y problema, bueno, pregunta A nos pide demostrar que y cuadrado más x al cuadrado es menor o igual a 2 por bla, 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 bla. Perfecto. Luego tenemos que demostrar que este límite existe y además debemos calcular su valor. ¿Ya? De esa forma vamos con la primera. Aquí, gentecita, una buena recomendación es que aquí ustedes pueden tanto partir de esto, partir de lo que les piden demostrar y llegar a una verdad, justificando obviamente, debidamente, que yo me puedo devolver en los pasos, o partir de una desigualdad y llegar a esto, ¿ya? Pueden hacer exactamente cualquiera de las que ustedes quieran, ¿ok? Aquí, bueno, depende, insisto, de ustedes, pero yo en particular voy a partir de la segunda que acabo de mencionar, que es básicamente lo siguiente. Si se dan cuenta,
tenemos varias cositas que podríamos utilizar. Esto se parece a un cuadrado de binomio. Entonces, a mí me gustaría utilizar esa desigualdad en particular que teníamos desde un principio. ¿Ya? ¿Qué desigualdad? Esta que vamos a ver ahora. Era la de x al cuadrado, perdón, x en este caso cambia un poquito, x más y al cuadrado igual a cero. Ahora vamos a ver por qué. Si se dan cuenta, esto es x al cuadrado más 2xy más y al cuadrado. Todo esto mayor o igual a cero, ¿cierto? Eh, perfecto. ¿Qué podríamos hacer ahora? Cuéntenme, ¿qué se les ocurre a ustedes para poder llegar a lo que nos está solicitando este enunciado? Disculpen. Bueno, no hay problema si no se les ocurre, está súper bien. Insisto en que la idea es poder llegar a esto que pueden ver acá, ¿ya? Si se dan cuenta, como que casi lo tenemos, como que no, que podríamos verificar un poquito. Si nosotros la desarrollamos un poquito esta expresión, podemos ver que nos arroja lo siguiente. Esto es lo que acabo de colocar acá. Y si se dan cuenta, tenemos el 2xy, pero la gran diferencia es que tenemos solamente un x al cuadrado y un y al cuadrado en comparación a los dos que tenemos acá. ¿Qué podríamos hacer si es que necesitamos esos dos términos? En este caso, podríamos solamente sumarlos. En este caso, no, Cristóbal, porque depende, insisto, del ejercicio, pero la forma de resolver en este caso, es un poquito más sencilla y es solamente con un uno conveniente. Si tú sumas este término, si te das cuenta, nos va a quedar obviamente 2x al cuadrado más 2xy más y al cuadrado, perdón, 2y al cuadrado mayor o igual que x cuadrado más y al cuadrado. Y así factorizando, nos quedaría 2 por x al cuadrado más xy más y al cuadrado mayor o igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Y eso es todo. Si se dan cuenta, es exactamente lo mismo. ¿Qué opinan de eso? ¿Les parece correcto? ¿Les parece bien? Si se dan cuenta, yo partí de esto hacia abajo, pero si se dan cuenta también, podríamos partir de lo que está abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque cada paso es reversible. Podríamos hacer cualquier orden para poder llegar a lo mismo y siempre tendría la misma validez. ¿Ok? Así que no sé si les parece bien. ¿Qué opinan ustedes? Cuéntenme. ¿Están de acuerdo? Ya, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, ahí los demás confío en que van bien y si no, obviamente cualquier cosita me pueden interrumpir. ¿Ya? Ahora nos piden, ojo aquí, demostrar que este límite existe y calcular su valor. ¿Ya? Entonces, ¿qué habíamos dicho para poder demostrar que un límite existe? Es aplicar sándwich o bueno, si es que quisiéramos probar igualmente caminos, también es útil para ver si es que no existe y quizás nos ahorramos un poquito de tiempo. ¿Ya? El tema está en que en este caso, cualquier camino que ustedes usen acá nos va a dar cero, ¿ya? Cualquiera que ustedes prueben. Entonces, para ahorrarme un poquito esa parafernalia de aplicar caminos, vamos a hacer directamente sándwich, ¿ya? Antes de eso, si aplicamos el camino x igual a y, nos va a dar cero, x igual a cero, cero, y igual a cero, cero, y igual a x cero, y ahí podrían probar muchas más variaciones y vamos a ir exactamente con el mismo resultado. De esa manera, como ya mencioné desde un principio, si nosotros aplicamos el camino x igual a cero, nos queda el límite que vale cero, entonces ese es un potencial candidato a... ay, dame un segundito. Ah, sí. Ese es un potencial candidato. De esa forma, restándolo, nos quedaría solamente la misma expresión, ¿cierto? Entonces, ¿cómo harían ahora este ejercicio? Cuéntenme, ¿qué se les ocurre que podríamos hacer ahora?
Disculpen. Exacto. ¿Podríamos hacer algo de A? Absolutamente. Entonces, ahí si se dan cuenta, podríamos utilizar algo de A rápidamente, que es esto. Miren, si se dan cuenta en el denominador tenemos x cuadrado más xy más y al cuadrado. Y tenemos exactamente lo mismo en esta parte de lo que sería el enunciado A. Y también lo que habíamos desarrollado. Y lo vamos a trabajar acá mismo. Si se dan cuenta, si nosotros este 2 lo pasamos dividiendo al otro lado, nos quedaría algo así. ¿Qué significa esto? Que yo esto, bueno, este término es mayor a este, mayor o igual. De esa forma, si se dan cuenta y aplicando lo que acabamos de ver, esta desigualdad, podemos decir que este término va a ser menor o igual que el otro. Y de esa forma cumplimos también con lo que les había comentado desde un principio, que nosotros queremos agrandar el numerador o achicar el denominador. Y si utilizamos esta expresión, espero pueda ser notable, podemos apreciar que lo estamos achicando. De esa forma, esto nos quedaría un medio multiplicado por, en este caso, el valor absoluto de x, o bueno, lo voy a dejar, sí, xy cuadrado, partido en x al cuadrado más y al cuadrado. De esa forma. ¿Ok? Ahora, nuevamente, ¿qué podríamos hacer? Vean esto. Si nosotros dividimos ahora lo que sería este enunciado de la siguiente manera, tal que así, nuevamente podríamos utilizar algo que ya habíamos utilizado. En este caso, lo voy a cambiar un poquito y miren lo siguiente. Si nosotros tenemos x menos, bueno, todo esto en valor absoluto, y al cuadrado es mayor o igual a cero, podemos apreciar que esto va a ser, bueno, x al cuadrado menos 2xy, valor absoluto, más y al cuadrado mayor o igual a cero. Y de esa forma podríamos llegar a la siguiente desigualdad. De esa forma. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, es exactamente lo mismo. Perdón, rayé cualquier cosa. Es exactamente lo mismo, solamente haciendo ligeros cambios que nos facilitan la vida y nos ayudan bastante. De esa forma, ¿qué podríamos hacer nuevamente? Podríamos hacer lo siguiente, pasar este 2 que nos está molestando de esta desigualdad y nos quedaría tal que así. Entonces, ¿qué haríamos? Vamos a agrandar este numerador y si lo agrandamos nos quedaría tal que así. Un medio valor absoluto de i multiplicado por nuevamente un medio, que en este caso va a ser un cuarto, por x al cuadrado más y al cuadrado partido en x al cuadrado más y al cuadrado, siendo esto último uno. Y así, y así, el resultado sería un cuarto multiplicado por el valor absoluto de i. Si se dan cuenta, si nosotros por acá calculamos el límite de i cuando tiende a cero, de un cuarto multiplicado por este valor absoluto, ¿cuánto nos daría eso, gentecita? Nos daría cero, de esa forma. Entonces, si este límite nos da cero, por lo tanto, el límite original es cero. De esa forma. Bastante sencillo, rápido. Entonces, de esa manera es, bueno, bastante útil. ¿Ok, gentecita? Así que eso, cuéntenme, ¿alguna duda con este ejercicio? Bastante similar al que ya habíamos hecho anteriormente. Así que por ese lado, igual espero hayan podido entender mejor el anterior y también este, obviamente. Una duda, Cuéntame. por casualidad,
así como cuando usó como lo del ejercicio A ¿Ok? y puso así el x cuadrado m cuadrado y eso está dividido en dos. ¿Ok? No queda con, no pasa como con el 2 multiplicando el valor absoluto del XY Espérame, espérame, arriba. espérame. Quizás se me pasó algo. Espérame. Dame un segundito. Posicionémonos un poquito. ¿Estamos por aquí? Sí, sí, Jote. Ya justo acá. ¿Aquí? Sí. Ya, súper. Ujú. A ver, veamos, veamos. No hay problema. ¿Qué es lo que dije yo? Dije que aparecía un medio, ¿cierto? Entonces, si yo tengo esto dividido, claro, me aparece un 2 arriba, ¿cierto? ¿Así o no? Sí, sí. Entonces, todo esto nos quedaría 2 arriba y así, esto se muere y nos quedaría así. Ahí sí o no. ¿Está mejor ahí? Sí, creo que sí. Ya, súper, sí, ahí sí. Gracias. Gracias por la acotación. Lo lamento, ahí se me pasó ese detalle. Pero por suerte nos da exactamente lo mismo. Así que ahora sí está check. Gracias ahí por el feedback. Ahora sí, vamos con el último y quizás más difícil. Los dejo que lo leamos juntos. Nos dan una función f de x por tramos, donde para todo punto, disculpen, x y distinto al 0,0 se comporta de una forma y para el 0,0 se comporta de otra. ¿Ok? Nos piden calcular las derivadas parciales cuando no estamos parados en el punto crítico, cuando estamos parados en el punto crítico y también decidir si la función f de y es una función continua en el 0,0 justificando. ¿Ok? Cuéntenme qué opinan de este ejercicio. La 2 se hace por definición, así es. Así es, así es. Cuéntenme, cuéntenme, ¿qué opinan? ¿Qué opinan? Ya, ok, vamos. Ya, la uno creo que es medio directa, ¿ok? Miren, en este caso, aquí importante mencionar esto, cuando nosotros tengamos una función por partes y no estamos parados en el punto crítico, nosotros podemos derivar exactamente como sabemos derivar. ¿Y cómo sabemos derivar? Eh, Sin definición, así como, no sé, pues si es una multiplicación, se deriva por regla de la multiplicación o división y bla, bla, ¿ok? ¿Todos me entienden eso? De esa forma, espero se pueda notar que en la uno nos piden esto y directamente es derivar de la forma convencional. ¿A qué me refiero con esto? Si se dan cuenta, estamos derivando esto, ¿ok? Cuando x y es distinto del 0,0. Entonces, nunca se va a indefinir y de esa forma podemos derivarlo como siempre, ¿ya? Si nosotros derivamos esto, ¿se acuerdan cómo derivar esto? ¿Cierto? ¿Todos? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Ya, buenísimo. Entonces, esto va a ser regla de la división solamente. Sería derivada de la primera, que está arriba, sería 3x al cuadrado por la que está abajo, x cuadrado más y al cuadrado, menos la primera por la derivada de la segunda respecto de x, que va a ser solamente 2x, y esto dividido entre el denominador al cuadrado. Eso es todo. Por otro lado, la segunda
va a venir siendo bastante similar y va a ser. En este caso, si se dan cuenta, la podríamos reescribir igual algo como x al cubo multiplicado por x al cuadrado más y al cuadrado a la menos uno. De esa forma, diríamos solamente esto que depende de y. Así, nos quedaría algo como menos x al cubo multiplicado por x al cuadrado más y al cuadrado, se le resta uno al exponente, nos quedaría menos 2 multiplicado por regla de la cadena, lo que sería la derivada de lo que está dentro respecto de y, sería solamente 2i. De esa forma, este resultado sería menos 2x al cubo i partido en x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Ok? Eso sería todo, gentecita. Eso es derivar cuando no estamos parados o no existe una, no se indefine la función. ¿Ok? Podemos derivar como usual. Ahora cambia un poquito la cosa porque, ¿qué es lo que tenemos por acá? Si nosotros quisiéramos calcular la derivada en el punto 00, ahora cambia, ¿cierto? Tenemos que aplicar definición. ¿Ya? ¿Se acuerdan de la fórmula para calcular una derivada por definición? Cuando el límite tiende a h de cero, el límite de ¿Ya? h tiende a cero, Dame un segundito, dame un segundito. Esto sería el límite de h cuando cuando tiende a h tiende cero. a cero, ¿Ya? de f ¿Ya? en el punto Ok, más h, perfecto. Pero ¿cómo quedaría así la función? eh, ¿cómo? Quedaría algo como h, cero, ¿no? Ah, sí, espera. ¿Ya? Menos f en el punto. Súper, sería f en el 00. Es- Y todo eso partido en h. Perfecto, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, ¿cuánto sería esto? Si se dan cuenta, sale como rápido, ¿o no? ¿Cuánto sería? Así a la vista. Sí, ¿cierto? ¿Y el resultado entonces sería? ¿Uno? ¿Es uno, gente? Es uno, ¿cierto? Buenísimo. De esa forma, caso contrario, sí, es bastante similar. La única diferencia en que ahora va a ser el límite de h cuando tiende a cero, de la función evaluada en el punto 0, h, menos la función evaluada en el 00, dividido en h. ¿Y esto cuánto va a ser ahora, gente? Ahora sí, esta sale directo al tiro, ¿cierto? ¿Cuánto es esto? Cero. Buenísimo. Hasta ahí, ¿alguna duda? ¿Todos de acuerdo con esto? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Ya, buenísimo. Muchas gracias, muchas gracias. De esa forma, ahora, cuéntame un poquito qué deberíamos hacer en la 3. La voy a leer de nuevo. Nos piden decidir si la función... Disculpa, Dime, disculpa. disculpa. Sí, dale, tranqui, tranqui. eh, Me quedé un poquito dándole vuelta al uno ¿Ok? porque me quedo dando vuelta por el tema de las variables parciales. Espérame, al uno, ¿cierto? Sí, ¿Ya? ¿Cuál es tu duda? porque cuando el profe nos solo las variables parciales, ¿Ok? mm, es que habían, cuando no sé, vos se derivaba respecto a x, la y quedaba como constante. Sí, 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 sí. Y ahí la derivada existe, no, no creo. No sé si estoy Ok, mal. tranqui, tranqui. Repasémosla, no hay problema. Mira, derivada respecto de x, ¿cuál sería la constante? La y, ¿cierto? La y. Sí, ¿Cuál es el tema? Es que en este caso tenemos una función que el numerador depende de x y el denominador depende de x, ¿cierto? sí, Entonces, sería derivada de la primera, es 3x, todos de acuerdo. Por la segunda, que es x al cuadrado más y al cuadrado, súper. Menos, en este caso, la primera sin derivar, por la derivada de la segunda respecto de x. Y la derivada de esto respecto de x es solamente 2x, ¿cierto?
Ah, ahí está, sí, Sí, ¿esa tenías duda? ahí la vi. Sí, sí, ahí tenía dudas. Ya, buenísimo, súper. Claro, porque esta es constante y es cero. Pero ahí la de abajo pasa lo mismo, porque ahí está Exacto, perfecto ahí. exacto, sí, 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 así mismo. Porque nos quedaría derivada parcial respecto de y, de x cuadrado más y al cuadrado, y derivada respecto de y, polinomialidad, nos quedaría algo así. Entonces, derivada respecto de y de x es cero, y esto es 2i. Ah, ya listo. Vale, échate otra vez. Dale, súper, súper. Ahora sí, vamos con la última parte. Cuéntenme qué opinan. Nos piden decidir si la función, ojo, no es la función desde un principio, es la derivada parcial respecto de y, es una función continua en el cero cero. Y nos piden justificar. Los leo, cuéntenme. Hay que tomar esa, la que te salió en el uno ¿Ya? y analizar la actividad o no. Sí, 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 sí. Veamos, veamos. Entonces, aquí, f de i, entonces, bueno, en este caso, xi, sería cuando xi es distinto de cero. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos menos 2x al cubo i partido x al cuadrado más i al cuadrado cuando xi son distintos de cero cero y si valen cero, entonces ¿qué vale? Cero. ¿Por qué vale cero? Porque también lo calculamos por definición de esta forma. Entonces ahora, gente, yo, ¿cómo compruebo que esta función es continua? No sé si el profe lo pasó, sí o no. Hay que sacarle el límite, ¿cierto? Entonces sería, no lo voy a escribir con tanto texto, para poder verificar que esta función es continua, el límite de esta función cuando tienden al punto crítico debe existir y será el valor propuesto, ¿cierto? ¿Todos de acuerdo con eso? Entonces, este límite debería existir y además ser cero. Cuéntenme, ¿será o no? Una duda, Diga, diga. que me acuerdo que en la guía parece que también serían ejercicios muy parecidos como estos. O sea, no ¿Ok? con derivada parcial, pero así como de continuidad. Y en los casos como estos, en los que piden continuidad, no es necesario como probar así como límite iterado y camino, porque necesariamente para que sea continua tiene que saber ser cero en ese punto, ¿no? Entonces como que el candidato al límite como que ya te lo dan, básicamente. Exacto, sí, estoy muy de acuerdo contigo, Cristóbal. ¿Cuál es el tema? Que muchas veces es de repente más fácil probar que no existe este límite. ¿Por qué? Porque si no existe, ¿qué significa? No es continuo. ¿Cachai? Entonces puedes Entonces, determinar de manera inmediata si es que es continua o no. Bueno, en realidad si es que no es continua, solamente probando por caminos. Entonces, si ya todos los caminos te dan, ahí recién pasas con este candidato al límite y puedes ahí directamente aplicar sandwich. ¿Cachai? eh, Pero muchas gracias. tranqui, tranqui. Pero ahí depende del caso. Entonces, ahí pregunto para ustedes. ¿Hay algún camino por el cual este límite explote de manera sencilla, así que ustedes lo vean al ojo? ¿Qué opinan? Cuando me refiero a que explote, es que dé distinto de cero. ¿Ya? Sí, x igual a y. ¿Qué es lo que tenemos por acá? Que el límite ahora es y cuando tiende a cero de menos 2 y al cubo, perdón, a la cuarta, partido, bueno, lo voy a escribir completo mejor, y al cubo por i, dividido en i al cuadrado, más i al cuadrado partido en, perdón, elevado a 2, y así este límite va a ser el límite de i cuando tiende a cero de menos 2 por i a la cuarta, partido en i al cuadrado, que es i a la cuarta. ¿Cuánto vale este límite entonces, gentecita?
menos 2. Entonces, ¿cómo? Bueno, por lo tanto, como no se cumple el teorema de la unicidad, f de i no es continua, no es continua en el 0, 0. De esa forma. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo conmigo? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ya, buenísimo. Disculpen. Ahora, última pregunta para ustedes, antes de que terminemos. ¿Será continua la función en todo punto que no sea el 0, 0? ¿Qué opinan de eso? Ya, buenísimo, que sí es continua, ¿cierto? Ahí, ¿cuál podría ser la argumentación? ¿Por qué esto que pueden ver acá es continuo? O sea, perdón. eh, esta parte de acá es continua, en todo punto que no sea el 0, 0. Que son polinomios. Ya, perfecto. Súper. Ahí también agregándole un poquito más, es básicamente porque es un álgebra de funciones continuas. Este es un polinomio, entonces un polinomio dividido en un polinomio va a ser continuo también, ya que ambas funciones son continuas. Entonces, aquí la justificación es por AFC, es álgebra de funciones continuas. Es un copy-paste que es importante que tengan ojo porque a veces igual se les olvida. Y de repente no nos dicen prueba de continuidad en el 0, 0, sino prueba de continuidad en R2. Entonces es todos los puntos y además el crítico, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Así que eso, pues, voy a dejar de grabar.